Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a Avante, a este cuarto evento que organizamos sobre discapacidad. Ya sabéis que es, bueno, de alguna manera en Avante nos sentimos comprometidos con ayudar a las personas que tienen discapacidad y a los familiares de las personas con discapacidad a ayudarles a mejorar el proceso de toma de decisiones que tienen que ver con asegurar su futuro. En esta cuarta ponencia hemos pensado que podíamos contaros y hemos creído conveniente poner el foco en lo que ha ocurrido este año, ¿no? El 3 de septiembre se aprobó una nueva ley que ha introducido cambios significativos o de calado, sobre todo en las figuras que pueden apoyar a la persona con discapacidad. Por tanto, estamos seguros que tendréis preguntas y además que querréis conocer qué consisten esos cambios para poderlos ver en el caso concreto que tenéis cercano, si os afectan, nos afectan o de qué manera os afectan. Y hemos considerado oportuno también volver a recordar los temas que tienen que ver con cuáles son las decisiones adecuadas que hay que tomar para planificar el futuro con éxito de las personas o los familiares con discapacidad que tenemos alrededor, pero también hacer un punto este año en especial en que, teniendo en cuenta que España es el primer país del mundo por dependencia, el segundo por longevidad, y teniendo en cuenta que la longevidad no va siempre acompañada con una vida con salud, pues que realmente la dependencia puede ser un concepto al que nos podemos enfrentar todos. Con lo cual, ahí al final de la ponencia también haremos una reflexión, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista jurídico. Eso es lo que queremos abarcar en la ponencia de hoy. Hoy contamos, como siempre, con los tres mejores ponentes. Además, nos lo hemos pasado muy bien organizando esta conferencia, repartiendo preguntas, pensando qué podíamos contar. Son excepcionales. Vienen por Paula, que es la persona dentro de Avante que promociona y que desarrolla los temas de discapacidad aquí. Y contamos con los mejores por dos motivos. Primero, porque saben mucho. En el caso, ahora os los presento bien, de Manuel y de Bosco del mundo jurídico y Paula del mundo financiero y patrimonial, pero además lo conocen desde el punto de vista de la experiencia, porque de manera directa o indirecta están muy vinculados con el mundo vía asociaciones o vía personalmente de las personas con discapacidad. Además, tienen una tercera cosa y es que saben contar muy bien lo complejo. O sea, han dicho o se han comprometido que vienen aquí a contarnos los cambios para los que no somos ni financieros ni abogados. O sea, que tenemos que entender perfectamente todo lo que nos van a contar y si no, me han autorizado para que levante la mano y diga que hay que bajar el nivel. Entonces, nada, ellos nos lo van a contar. Manuel y Bosco van a hablar del mundo jurídico, de la ley, y Paula del mundo financiero y patrimonial. Y os los presento brevemente. Manuel Lora Tamayo, notario de Madrid, y es delegado en Madrid también de la Fundación Aequitas, que si la conocéis es la del notariado para personas con discapacidad y además tiene una hija con síndrome de Down. Bosco García de Viedma es socio de Ramón Pelayo Abogados, lleva más de 30 años vinculados con distintas organizaciones del mundo de la discapacidad, tiene muchísima experiencia asesorando a familias y es secretario de la Fundación del Arca de Madrid. Y Paula Satrústegui es socia de Avante y además es patrona y tesorera también de la Fundación Arca y lleva 25 años yendo a Lourdes acompañando a personas con discapacidad. O sea que esto ratifica lo que decíamos antes, no solo saben mucho y son un referente en el ámbito técnico, sino que también están vinculados y lo viven desde la experiencia. Hemos pensado que vamos a empezar por la parte que tiene, hacer un bloque un poco extenso al inicio sobre la ley, sobre todo sobre las cosas que más han cambiado y luego en una segunda parte abarcaremos más la parte patrimonial, lo que significa que estas primeras preguntas pues, van a ir dirigidas a vosotros dos y que vosotros dos vais a decidir cuál es el que la quiere contar o si os queréis cortar y complementaros. Así que nada, hoy os lanzo la primera. A ver, para que orientemos a los padres que tienen un hijo o un familiar con discapacidad y teniendo en cuenta este nuevo escenario normativo, ¿qué le contaríais sobre la nueva ley? ¿Qué cosas han cambiado y qué deben tener en cuenta? Vale, pues gracias, Belén, por tus palabras, la presentación y por la invitación a este evento.
Y respondiendo ya a la pregunta, sin más preámbulos, ¿qué cambia en la ley? Todo. Es un cambio total de sistema. Por entenderlo, estaréis acostumbrados, y sobre todo si tenéis hijos, es decir, se declara la incapacidad de alguien, es incapaz de, y por lo tanto se le pone normalmente, se rehabilita la patria potestad o se le nombra un tutor, que tenía por misión velar por la protección del interés de la persona entonces incapacitada. Ha cambiado totalmente. Desde el nombre ya no se puede hablar, nadie está incapacitado. A día de hoy, ya incluso, aunque lo creáis y decís, no, yo tengo una sentencia, no, nadie está incapacitado, ya, a día de hoy. En segundo lugar, el régimen normal era de protección, ¿vale? De protección del interés de la persona con discapacidad. Eso también ha caído, ¿vale? Viniendo, bueno, esto viene por la Convención de Naciones Unidas, pero al final, por la dignidad de la persona, por los derechos humanos, el punto de partida es el contrario. De lo que se trata es de que la persona con discapacidad pueda mostrar sus preferencias, sus intereses, expresar su voluntad y tomar la decisión. Con lo cual, antes no podía, era incapaz, ahora directamente la palabra incapacitado está vetada, o sea, eliminadla. Y además se trata de que se actúe conforme a sus intereses y su voluntad. Muchos padres estarán temblando al oír esto, o sea, soy perfectamente consciente. Con lo cual ya no es la protección del interés. Y en tercer lugar, el sistema normal, que era la sustitución, es decir, alguien actúa en lugar de, los padres actúan en lugar de la persona, firman en su nombre o un tutor. Eso también como criterio general desaparece. ¿Vale? Luego veremos con más calma qué medidas de apoyo se establecen, pero donde antes era alguien le sustituye, no, ahora es, y ese es el centro de toda la ley, de hecho se llama de provisión de apoyos, de medidas de apoyo, es, no, tiene capacidad, pero vamos a ver qué apoyos necesita y vamos a desarrollar y hacer un esfuerzo en los apoyos para que pueda tomar la decisión, que pueda entenderla, comprenderla y tomar la decisión. Con lo cual es un cambio radical de todo el sistema. Insisto, sé que muchos estarán diciendo esto es una barbaridad, etcétera. Bueno, pues podemos hablarlo con calma, pero ese es el criterio. Y por eso, pues la persona con discapacidad ya no es un sujeto pasivo al que se cuida, sino una persona que tiene que tener una intervención activa, que tiene que participar en las decisiones, desde si hay que tomar medidas judiciales, bueno, antes había un examen, ¿no? Ahora es una entrevista donde ella aporta y dice, no, pues a esto estoy dispuesto, a esto no, etcétera. Tiene que participar. Ya digo, sin medidas de sustitución. Es verdad, también se ha dicho, está de forma muy excepcional, se contempla en la ley, luego veremos la práctica cómo es. Lo más que hay ahora es una curatela y puede haber una curatela representativa donde quien actúa también representa, en casos límite, que ahora, si no, cuando veamos las medidas de apoyo, podemos verlo. Pero al final, ya digo, es un cambio, yo creo que absolutamente radical. Y todo esto, además, diciendo antes, la tutela en muchas ocasiones, existía la curatela, pero se tendía a la sustitución, a la tutela, como decir, oye, pues estás incapacitado, a la tutela, este es el sistema. Y el nuevo sistema es, ya no vale una curatela y te represento en todo, ¿vale? Sino que es, se ha dado por llamarlo del traje a medida, responde más en temas educativos a un programa de actuación individual, es decir, no, se ve a la persona, se estudia, se analiza, se ve con ella qué necesidades concretas tiene y a raíz de eso se establecen apoyos para actuaciones concretas. No es un apoyo general para todo, yo te represento, sino decir, no, tú necesitas ayuda en esto, en esto, en esto, y para cada una de estas cosas estableceremos una ayuda, un apoyo, en definitiva, concreto. Pero por lo demás, se parte del principio de que toda persona tiene capacidad y, lógicamente, pues como veremos, pues puede otorgar testamentos, puede contratar, puede no sé qué. Yo creo que así, en líneas generales... No lo hubiera explicado mejor. Bueno, vale, como os hablo, gracias a todos por asistir, gracias por la presentación. Sí, y yo creo que es un poco lo que está explicando Bosco, ¿no? Este año, que la verdad es que esta ley ha generado mucha preocupación en las familias, ¿no? Porque se empezaba a decir, ya la incapacitación no existe, ya nuestros hijos van a poder actuar solos. Pues es verdad que ha generado muchísima incertidumbre entre las familias, ¿no? Es lo que el feedback que nosotros recogemos cuando vamos dando charlas en asociaciones o en algunos ámbitos especiales, pues es ese. Yo creo que lo ha explicado Bosco perfectamente, ¿no? Ya no se trata de sustituir, ¿vale? Antes se incapacitaba y se llamaba la muerte civil, ¿no? De la persona, ya la persona con discapacidad
no iba a poder actuar nunca más, sino que iban a ser sus representantes, y ahora se trata de que actúe, ¿no? De que ella pueda actuar sin perjuicio de los apoyos que sean necesarios, ¿no? Que serán más o menos intensos, ¿no? Aquí el tema de la ley es que la discapacidad es muy diversa, ¿no? Esa es un poco la dificultad en la aplicación de la ley, entonces que es una aplicación muy heterogénea, dependerá un poco de la discapacidad de cada uno y, por tanto, lo que hablaba Bosco del traje a medida, ¿no? Pero ya no es una cuestión optativa, es una cuestión de dignidad y de derechos humanos de la persona con discapacidad. ¿Es un sistema más inseguro? Sí, pero es lo que se ha querido, ¿no? Dignidad frente a un sistema de mayor seguridad. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuáles son las figuras de apoyo? O sea, cuando un familiar quiere proteger y ver con qué figuras cuenta desde el punto de vista de la ley, ¿cuáles son esas figuras con las que puede contar en la nueva legislación? Vale, como la respuesta es necesariamente extensa, hemos pedido, y creo que os habrán dejado hemos hecho un pequeño esquema, ¿vale? Sencillamente porque creíamos que era más fácil de seguir, o sea que si no, a lo mejor es fácil perderse. Pero antes de entrar ahora en el esquema, yo creo que hay que tener, en el fondo lo que hemos dicho, porque vamos a tener necesariamente que repetir, lo siento, la misma idea. Estas medidas de apoyo, que se llama, ya no las sustituciones de las medidas de apoyo, tienen unas reglas comunes. Ahora podemos ver cuáles son, pero en general todas tienen unas reglas comunes. La primera es su función, sea cual sea, es asistir a la persona en el ejercicio de su capacidad jurídica, respetando su voluntad, deseos y preferencias, ¿vale? Tiemblen todos. Pero eso es la realidad. La voluntad de la ley es eso. Toda la persona de apoyo, si es el padre, si es la madre, si es el primo, si es el lo que sea, lo que tiene es que apoyar para que se haga su voluntad, ¿vale? Primera regla común, luego podemos darle nombres y apellidos. Segunda regla común, como es su voluntad, lo que en el fondo la labor principal es ayudarle en el proceso de toma de decisiones. Partimos de que es una persona con discapacidad y que posiblemente necesite pues esa ayuda. Entonces esa ayuda es participar en el proceso de toma de decisiones de la forma necesaria para que pueda entender, comprender y tomar su propia decisión. Esto en realidad al final supone, y bueno, si supongo que venís aquí y tenéis interés, que supongo que muchos tenéis familiares con discapacidad, supone muchas dudas, pero supone sobre todo muchísima paciencia, tiempo y esfuerzo. Y esto es lo que busca la ley, decir, sí, hace falta tomarse el tiempo para explicar y a lo mejor hace falta que venga alguien a ayudar a explicar, bueno, pues si hace falta que se haga, pero eso es la regla. Y la tercera regla común es que la persona de apoyo lo que tiene que promover es que la persona cada vez necesite menos apoyos. Luego podremos ver, el sistema de apoyo se revisa, si es el judicial, pues cada 3 años, y decir, oiga, pues cuando venga usted dentro de 3 años, si antes necesitaba ayuda para A, B y C, espero que solo necesite ayuda para A y B, porque el C ya podrá haberlo hecho solo, tiene usted la responsabilidad como figura de apoyo de promover esa autonomía y esa decisión. Y quizá Bosco, a lo mejor decir que otra de las ideas que se repetía mucho a la hora de configurar la ley es que ya no es lo que sea mejor para él, lo que los padres piensen o los familiares o el representante piense que sea mejor para él, ¿no? Sino lo que la persona con discapacidad quiera, ¿no? Hay que indagar incluso en esos casos en los que ya casi no puede existir su voluntad. La ley dice incluso hay que ver cuál ha sido su proceso en la vida, ¿no? Su proceso histórico para poder decir no lo que sea mejor para él, sino el respeto a su voluntad. Vale, bueno, pues entonces, partiendo ya un poco de la diapositiva esta que teníais de la hojita, más o menos hemos puesto a la izquierda los apoyos que existían. Algunos se llaman parecido, lo que pasa es que por eso eran las reglas comunes, decía, es decir, se llaman parecido, pero su función es totalmente distinta. ¿Vale? Y de forma más destacada las medidas de apoyo que se establecen tras la ley. Están puestas además en ese orden por orden de importancia. Esto es, hay unas medidas voluntarias, ahora vemos cuáles son, la guarda de hecho y las medidas judiciales que son subsidiarias, porque las medidas judiciales, la medida estrella, el nombramiento de curador, una curatela, solo se adopta si no son suficientes las medidas voluntarias que se han adoptado o si no es suficiente la guarda de hecho. ¿Vale? Con lo cual, o sea, que antes se partía de incapacitación, tutela, o sea, siempre el extremo. Bueno, pues ahora lo que se quiere es desjudicializar todo el sistema de apoyo. Es decir, no, el judicial es el último extremo. Vamos a ver si podemos hacerlo sin eso. Y la medida estrella,
primero es voluntad legal y segundo, yo creo que es lo más importante, son las medidas voluntarias. Las medidas voluntarias son todas las medidas que puede establecer la persona con discapacidad o sus familias en previsión. Bueno, en previsión algunas y otros no. Yendo un poco por encima, los poderes preventivos. Los poderes preventivos básicamente son dos formas. Es decir, yo doy un poder a alguien, igual que le puedo dar al administrador de la empresa, al no sé qué. Es decir, le doy un poder con las facultades que yo quiero. A lo mejor todas las personas con discapacidad no pueden, pero pensad en temas de envejecimiento, por ejemplo. Y digo, quiero que este poder subsista, o entre cónyuges, es muy normal, quiero que subsista en caso de discapacidad. Si en algún momento no puedo yo ejercer ese poder, quiero que subsista ese poder. ¿Vale? Eso por un lado. También se puede dar un poder preventivo en sentido estricto. Es decir, no, yo estoy aquí, estoy bien, pero en previsión de que algún día puede que no esté bien, por razones X, tengo una enfermedad degenerativa, tengo cualquier circunstancia. Es más, esto hay que hacerlo antes, no cuando ya uno no tiene, iba a decir no tiene capacidad porque me puede a mí también, lo siento. Nos tenemos que adaptar todos. Pero cuando tienen más dificultades, bueno, pues decir, oye, quiero que tenga poder para administrar, para alquilar el piso que tengo, para lo que sea, o incluso para vender el piso que tengo. Otra de las medidas voluntarias, especialmente importante para las familias que tienen hijos con discapacidad, son las reglas de administración y disposición. Antes ya existía que si alguien donaba o daba en herencia, por legado, por cualquier título sucesorio, un bien, podía establecer las reglas de administración, ¿vale? Pues al final, oye, pues quiero que Pepito se ocupe de alquilarlo, quiero que esto se ocupe, que la renta se ingrese de donde sea. Ahora se amplía eso mucho, bueno, además está con limitaciones, porque era solo si tu hijo estaba incapacitado, no, y ahora ya se amplía, decir, oiga, no, quiero que en caso de discapacidad, como la judicialización, ya digo, es el extremo y se quiere evitar, se fijen esas reglas de administración y disposición. Esto es, que se diga, oye, pues de este bien se va a ocupar de seguirlo, de alquilarlo, de lo que sea, en beneficio de mi hijo, su primo, su hermano, o lo que sea. Y si algún día hay que venderlo, pues también quiero que tenga facultades para venderlo. ¿Vale? Que eso antes no se podía, había que ir siempre al juez. Ahora se puede llegar a excluir al juez. Oye, perdona, estoy pensando que ibas a hablar tú de esto. Yo voy a escucharte, he venido a escucharte. Perdonad, yo no he hablado, lo retiro todo. No, sí está. No, sí. Teníais los dos, ¿eh? Está Hemos perfecto. quedado con los dos. Pero la parte judicial te la voy a dejar, te la voy a seguir dejando. Vale, esta sería un poco la parte más voluntaria notarial, que como dice Bosco, pues es la preferente, la que la ley dice que es solo en defecto de que se hayan establecido medidas voluntarias, pues se va a ir a la vía judicial, ¿no? Entonces, esto es efectivamente, el poder representa, las reglas de administración y disposición son bastante útiles en los actos a título gratuito. ¿Qué pasa muchas veces? Que tratando de proteger a las personas con discapacidad, la ley establecía una serie de supuestos en las que era necesario, sobre todo, autorización judicial para vender bienes, inmuebles, sobre todo, ¿no? Eso que podía suponer una cierta protección, porque había un control judicial. Sin embargo, a la larga, en el proceso judicial pues había una tasación, se determinaba que se vendiera por ese valor y todo el proceso se alargaba en el tiempo, ¿no? Con lo cual, pues ese bien casi perdía valor porque era más difícil. Entonces, si uno puede establecer reglas de administración y disposición de los bienes que se deja en favor de los hijos, podría establecer que pues, el hermano, pues el otro cónyuge, lo que sea, pueda disponer de esos bienes sin necesidad de autorización judicial, ¿no? Entonces, esas son unas medidas que en la práctica pueden ser muy útiles, ¿no? Rebajar los tiempos y sin merma de la protección siempre que haya un entorno suficiente protección para poder administrar y disponer de esos bienes, ¿vale? Esa sería un poco la diferencia de la situación anterior, en la que sí que se podían establecer reglas de administración, pero solo para el supuesto de incapacitación, y ahora no solo de administración, sino también de disposición de esos bienes, y no es necesario una incapacitación o un proceso judicial de determinación de apoyos, lo llamaríamos ahora, ¿no? Sino simplemente basta que nuestro hijo, nuestro familiar, al que le dejamos los bienes a título gratuito, tenga una situación de discapacidad, ¿vale? Entonces, poderes,
reglas de administración y disposición, y luego hay otro documento especial que la ley regula, que es el documento de determinación de apoyos. ¿En qué consistiría eso? Pues que una persona, ya la ley no habla de una persona en previsión de su discapacidad, sino que una persona que tenga ya una discapacidad en la actualidad pueda establecer quién quiere que sean las personas que van a prestarle esos apoyos el día de mañana y el ámbito, ¿vale? Ese es un documento que se configuraría notarialmente y se remite al registro civil, igual que los poderes preventivos. Pero la diferencia entre un poder es que a ti te sustituyen, al final te acaban sustituyendo, y en este, sin embargo, no. En este se trata de determinar quiénes son las personas que me van a apoyar el día de mañana. Es un documento, digamos que es como si uno hiciera extrajudicialmente lo que antes determinaba el juez, como si uno estuviese haciendo su traje a medida y determinando pues, esas personas, ese ámbito de apoyo. Será más o menos complejo. En esto es verdad que, como toda novedad, hay que ir echando a andar, hablando con las familias, viendo cuál es el ámbito, haciendo un poco el contraste, que esos documentos que se presenten, por ejemplo, el día de mañana en una entidad financiera, que los validen o ver qué es necesario. Por eso ahí los notarios pues, estamos viendo cómo echamos a andar este tipo de documentos, pero yo creo que es una de las medidas estrella, ¿no? Ahora mismo. Eso entonces en cuanto a las medidas voluntarias que ahora existen. La guarda de hecho es un poco una figura intermedia. ¿Qué es la guarda de hecho? Pues lo que somos los padres en el momento en que nuestro hijo cumple la mayoría de edad, tiene ciertas dificultades, no puede actuar por sí, al menos solo o en determinados ámbitos, y entonces sin ningún título habilitante, por eso es de hecho, igual que pues cuando uno se casa de hecho o se separa de hecho, que no hay ningún título habilitante, pues esto es una situación de hecho. Lo que hay en realidad es que yo me estoy ocupando de mi hijo, yo me estoy ocupando de mis padres mayores que están ya con un Alzheimer, pero no tengo ninguna situación. Esta es otra de las medidas estrella de la ley. ¿Por qué? Porque antes se decía que este guardador de hecho, que ya existía, solo iba a poder hacer aquello en que fuera útil a la persona con discapacidad y además no la podía representar. Ahora, aunque con intervención judicial, sí que podrá representarle en determinados ámbitos. Y como decía Bosco antes, como lo que no se quiere es privar de capacidad, establecer un sistema absoluto de apoyos cuando únicamente va a tener esa persona que realizar determinados actos en su vida, pues por ejemplo vender un inmueble o aceptar la herencia de los padres. No se quiere determinar un sistema general de apoyo, sino establecer simplemente una autorización para actos concretos, ¿no? Y entonces en eso parece que la Fiscalía quiere que el régimen general sea el de la guarda de hecho, en vez de hacer un sistema de provisión de apoyos general y que limite a la persona con discapacidad. ¿Continúa esto con las judiciales o...? Sí, incluso con la guarda de hecho... ¿Has visto qué elegante soy que te doy paso? Joder, no como tú que te comes lo mío. Un matiz sobre la guarda de hecho, digo también porque si hay algún jurista en la sala puede llamar la atención. Ahí en esa tabla hemos puesto pseudoinformal. Si uno se lee la ley dice que la guarda de hecho es una medida informal, ¿vale? Ahí está puesto pseudoinformal porque en realidad si uno va al juez a decir soy guardador de hecho, me da usted facultades para no sé qué, eso consta. O sea, con lo cual llamarlo informal en realidad tampoco es muy exacto, ¿vale? Pero bueno. Es verdad que quizá ahora mismo en algunos ámbitos sí que no va a estar la manifestación, pero a lo mejor con un acta de notoriedad en el ámbito bancario para que a uno le den las posiciones en el banco, porque los bancos ya sabéis que tienen ahora mucho, bueno, no normal, ¿no? Con la cuestión de protección de datos y tal. Y entonces hay ya algunas resoluciones judiciales que sí que permiten que, no con una autorización judicial, pero sí con un documento que acredite más o menos que tú eres el guardador de hecho, y si puede ser notarial, pues aportando pruebas y que el notario dice, bueno, pues a mi juicio es notorio que esta persona está ejerciendo la guarda de hecho, ¿no? Convive con él, es el que le lleva las cosas, y entonces con eso a lo mejor, entonces eso es más informal, pero hay algunas actuaciones que es verdad que son que necesitan autorización judicial. Vamos, y esto simplemente, o sea, lo que decía Manuel, a lo mejor os ha tocado, pero es el día a día. Antes uno tenía la patria potestad o tenía un documento judicial, soy el tutor, iba al banco y firmaba. Ahora vete al banco a decir, no, si es que aquí no hay nada judicial, yo soy guardador de hecho, sin un papel, porque es una situación de hecho. Bueno, pues ya ha habido muchos bancos de, a mí no me mire, o sea, a usted no le doy firma ni le dejo disponer de la cuenta, cuando la ley dice que el guardador de hecho puede hacer los actos de administración ordinaria, etcétera. Entonces, choca un poco también por la estructura de los bancos y entidades financieras. Podéis trabajar sobre esto, también. También te digo, desde el punto de vista contrario,
varios padres me decían, no, yo que no se puede hacer nada, que si no se entera mi hijo y va a la cuenta y lo saca. O sea, mejor que no se pueda. Sí. Bueno, dicho esto, las medidas judiciales, insisto, como decía antes, son subsidiarias. Y si funciona bien la guarda de hecho, incluso con facultades representativas para un acto concreto que solo va al juez para decir, no, pues tengo que vender una casa y, bueno, ya está, no se va a ir a eso. La curatela está prevista solo para cuando el cuidado es estable, ¿vale? Es estable y necesita esa asistencia, yo qué sé, por decir, alguien que tiene muchos pisos y hay que venga a firmar contratos de arrendamiento, etcétera, hay que hacer un seguimiento donde hay que hacer una asistencia de forma continuada. Pues es para lo que está pensado la curatela. La curatela al final es el cuidado, la asistencia. La mayor importancia de la curatela ahora es que antes, bueno, fundamentalmente casi siempre en el ámbito patrimonial y todavía hoy en gran medida, pero se planteaba la curatela decir, oye, pues tiene que firmar la persona con discapacidad y una persona, su curador, que complementa la capacidad con carácter general. ¿Vale? Y ahora sí que se especifica, la ley antes lo permitía, pero ahora ya se ordena específicamente decir, no, se tiene que decir, necesita apoyo para esto, esto y esto. Y donde no se diga que necesita apoyo para esto, esto y esto, la persona con discapacidad va a actuar sola. Lo digo también porque tiene su importancia ese documento de provisión de apoyos. Lo que no esté incluido lo va a hacer solo. Bueno, entonces, la curatela sí que es un nombramiento judicial. Se ha simplificado un poco, de hecho se ha quitado, no sé si alguno habéis incapacitado en la terminología antigua a algún hijo, pero había que demandarle, una cosa bastante agresiva, ¿vale? Y se ha cambiado el procedimiento, se manda a la jurisdicción voluntaria, o sea, ya no hay enfrentamiento entre, digamos, no es que uno demande al otro, vaya contra el otro. Se hace además por un sistema integrando equipos psicosociales, etcétera, lo que llaman de mesa redonda, ¿no? Porque al final lo importante es ver los apoyos que son necesarios. No se trata ya tanto de, como no te voy a incapacitar en ningún caso, pues se trata de ver los apoyos en esos términos. Se ha suavizado, digamos, el procedimiento para que sea una cosa más agresiva y que se perciba como, bueno, pues como una ayuda. Y luego la otra figura, desde el punto de vista judicial, es el defensor judicial, que al final está hecho para temas puntuales, asistencias puntuales, aunque sean esporádicas, o como medida cautelar, oye, es que tenía una patria potestad, hay que nombrar un curador, pero mientras tanto, bueno, pues se puede nombrar un administrador provisional, al final que es un defensor judicial, o es que tiene un curador, pero en este caso, como son hermanos y en la herencia están a medias, entonces puede haber un conflicto de interés. Bueno, pues en ese caso se nombra un defensor judicial, bueno, pues para esas situaciones de conflicto de interés. También el procedimiento se ha simplificado, porque ahora pues, ni siquiera hay que ir al juzgado, pero al letrado de la Administración de Justicia, lo que antes eran los secretarios judiciales, o sea, no es un tema ni que llegue al juez, simplemente se propone una persona y si se ve idónea, pues se le nombra. En la ley, en realidad, para el procedimiento de provisión de ayudas, se ha querido excluir, es decir, oye, en el momento en que se insta un procedimiento de provisión de apoyos contra una persona, se dice la persona con discapacidad tendrá que comparecer asistida a abogado y procurador y si es previsible que no lo haga, se le nombrará un defensor judicial. Y además en la exposición de motivos quieren que ese no sea el fiscal como venía siendo hasta ahora. En Madrid ya está siendo el fiscal, ¿vale? Yo tampoco lo veo mal, es un tema efectivo, pero bueno, que si alguien quiere, realmente se puede nombrar abogado y procurador porque lo exige la ley. Vale, yo no sé si están más o menos claras. Sí, pero yo creo que es importante que hables de qué pasa con las incapacitaciones que ya están, bueno, vale. que son actuales, o tú o yo, pero vale. No, sí, eso es una cosa que me parece bien. Efectivamente, antes decía al principio, ya vosotros creéis que tenéis la patria potestad, sí, la tenéis, pero ya no para la protección, ya para hacer su voluntad, tenéis que ajustar. Todas las figuras, desde el 8 de septiembre que entró en vigor la ley, todas las figuras tienen que actuar conforme a la ley, ¿vale? Con lo cual ya el régimen no es de protección. Aún así hay un régimen transitorio, ¿vale? Bueno, hay un plazo de 3 años para que se revisen todos, o sea, es un procedimiento que se llama de revisión de apoyos. Y hay una situación, bueno, pues como establecen las leyes, transitoriamente. Es decir, ¿qué pasa mientras tanto? Oiga, hasta que yo tenga la provisión de apoyos, ¿qué pasa? Si la persona con discapacidad tenía un tutor, ¿vale? Pasa a ser temporalmente un curador representativo. ¿Vale? Perdón, y vuelvo porque no, yo creo que no lo he dicho ahora. He dicho, está la curatela y antes lo habíamos dicho, es decir, y en el grado extremo está la curatela representativa, que al final equivale a la antigua tutela, no podemos engañarnos, tampoco es ya una cuestión de nombres.
Pero la curatela representativa exige dos cosas. Uno, primero, que la persona no pueda expresar su voluntad, o sea, que es que no sea posible determinar cuál es la voluntad de la persona con discapacidad. Pero no solo eso, sino que eso se haya hecho intentos por agotarlo, ¿no? O sea, no basta decir, no, es que mi hijo no puede. No, su hijo no puede, no. Vamos a ver que se haya hecho un esfuerzo razonable en hacerlo. Y si no se ha hecho un esfuerzo razonable, es decir, no, pues no le vamos a poner en sustitución, porque al final la curatela representativa, volvemos, esa es la realidad, a la sustitución. Vale, entonces, perdóname, decía, quienes sean tutores son curadores representativos, o sea, con facultades de representación, hasta que se proceda a la revisión de apoyos. Yo os digo, la revisión de apoyos es un plazo máximo de 3 años, la idea, en teoría, es el máximo de 3 años, hay que irlo haciendo. Yo sé que en estas semanas a varias personas, tutores, les ha llegado una carta a los juzgados, es decir, oye, la próxima rendición de cuentas, tráigame usted también, por favor, un informe médico y social, porque es lo importante, para valorar los apoyos que sea. O sea, digamos, se está empezando a poner en marcha. Para los que tenían la patria potestad rehabilitada o prorrogada, se mantiene hasta que se tramite el procedimiento de revisión de apoyos, ¿vale? Ya la patria potestad se extingue, o sea, en el momento esa es imposible que perdure, o sea, cuando se haga la revisión de apoyos, pero temporalmente para los mayores de edad, para los menores todavía tenemos que ejercerlo. Sí. Claro, yo estoy hablando, perdón, es verdad, estoy hablando, vamos a ser precisos, de personas con discapacidad a ver si vamos a... no sujetas o sea, que por minoría de edad que no quedan sujetas a la patria potestad. Los curadores se mantiene el régimen igualmente hasta que se mantenga. Con todo lo que estamos diciendo, y si se aplicara la ley, posiblemente los curadores actuales a lo mejor pasan a ser una guarda de hecho y quitamos la curatela. Pero bueno, a día de hoy se mantienen los curadores. Y en los guardadores, de hecho, los que estaban siguen con lo mismo. Pero todo, como os decía, todos adaptándose a que tienen que actuar conforme a la nueva ley. O sea, a la voluntad de la persona con discapacidad, no a su protección. ¿Algo más o...? Venga. No, yo creo que el régimen transitorio viene un poco para que nos quedemos tranquilos, ¿no? O sea, todavía no pasa nada, las sentencias y el régimen de representación que hasta ahora existe continúa hasta que nos vayan llamando del juzgado, ¿vale? Y en ese caso, pues ya habrá que ir adaptando a la nueva situación. Bueno, pues muchísimas gracias por la explicación. Veis que es complejo. Ya advirtieron ellos cuando preparábamos el evento que le iban a dedicar bastante tiempo a esta parte porque son muchos cambios y bueno, pues esta es una primera clase, pero lógicamente aquí requiere una reflexión también más en profundidad para cada caso concreto. Según lo que contáis, si no hay ninguna medida adoptada, ni voluntaria ni judicial, la persona con discapacidad puede hacer lo que quiera, ¿no? ¿Qué pasa si le engañan? Pues claro, esto es lo que decíamos al principio, ¿no? Aquí se ha preferido optar por la dignidad y por los derechos de la persona con discapacidad, con lo cual una persona que realice un contrato, una persona con discapacidad que no tenga provistas medidas de apoyo, ese contrato es perfectamente válido. O sea, la discapacidad ha dejado ya de ser una causa en sentido general para anular los contratos y además es bueno que así sea porque en el momento en que un juez anule un contrato celebrado por una persona con discapacidad por causa de su discapacidad, nos cargamos la reforma, ¿no? Porque no va a haber quien contrate, sería una inseguridad total contratar con una persona con discapacidad, ¿vale? Entonces, si tiene apoyos, habrá que ajustarse a los apoyos, actuar con apoyos, y si no se han actuado junto con los apoyos que estuvieran previstos, o voluntarios o judiciales, ese contrato sí que se podría anular, o bien por la persona con discapacidad o bien por sus representantes, siempre que hubiese sido perjudicial, ¿no?, para él. Pero si no tiene medidas de apoyo, pues podría actuar perfectamente. Es verdad que siempre tiene que haber un mínimo discernimiento, ¿no?, de la persona con discapacidad. Porque si no el contrato sería directamente nulo, ¿no? Hay uno de los requisitos para que uno pueda firmar un contrato que es que exista el consentimiento, ¿no?, que se pueda prestar el consentimiento. Sin ese consentimiento sería nulo el contrato, con lo cual, hombre, tampoco si una persona tiene tan mermadas sus facultades que no es capaz de llevar un proceso de decisión, pues claro, ese contrato sería directamente nulo, ¿no? Por eso
Es verdad que aunque la persona con discapacidad tenga que actuar, siempre les vamos a exigir unos mínimos, ¿no? Los ingleses en esto, que a veces son más avanzados, siempre dicen que hay que llevar un proceso de que sea capaz de recibir información, que sea capaz de procesar algo esa información y de manifestarla, ¿no? Entonces, esos requisitos, claro, esto de que las personas con discapacidad actúen en el mundo jurídico es una novedad, y entonces tenemos que ir creando una serie de criterios las personas que nos vamos a relacionar con ellos. Entonces, más o menos esos criterios es lo que los notarios estamos diciendo. Bueno, si una persona es capaz de comprender más o menos, asimilar un poco la información que le decimos, con los apoyos necesarios, pueda llevar a cabo un proceso decisorio y expresar, ya sea de palabra o ayudados de los mecanismos que sean necesarios, pictogramas, tablets, lo que sea, pues esa persona podría contratar, ¿no? Si no, no. Muy bien, gracias. Pasemos ahora a la parte patrimonial. Bueno, pues cuando hablamos en Avante con nuestros clientes, ¿verdad, Paula? Siempre lo que más les preocupa en general es la protección de sus hijos y en particular cuando tienen un hijo con una discapacidad por encima de todo lo demás, ¿no? ¿Podrían explicarnos brevemente cómo Avante ayuda a proteger el futuro económico y patrimonial de un familiar con discapacidad y qué se recomienda hacer a los clientes? O sea, nosotros en Avante recomendamos a todo el mundo que antes de tomar decisiones financieras entendamos muy bien o reflexionemos muy bien sobre qué cosas nos importan y cuáles son nuestros objetivos. Siempre decimos, y seguro que alguno me lo habéis oído decir ya, que el dinero no es un fin en sí mismo, sino que es un medio que nos ayuda a conseguir aquellas cosas que son importantes para nosotros. Entonces, bueno, efectivamente hay a quien le preocupa la jubilación, la educación de hijos, pero cuando tenemos un familiar con discapacidad a nuestro cargo, yo creo que son dos las máximas preocupaciones, ¿no? Cuando ese familiar es un hijo o una persona que depende económicamente de nosotros, lo que nos preocupa es qué va a ser de mi hijo el día que yo no esté. Ya hemos hablado desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista financiero, ¿no? Cómo quiero que viva yo, qué colchón le quiero dejar. Cuando ese familiar a lo mejor no depende económicamente de mí porque es un hermano mío al que me ha tocado apoyar en esta nueva fase cuando ya no están mis padres, pues el objetivo es, oye, el dinero que tiene mi hermano quiero que le dure el mayor número de años posible, ¿no? Y para hacer todo eso creemos que lo que tenemos que hacer es un plan financiero que nos ayude a entender, en primer lugar, qué son esos objetivos, ¿no? Cuáles son esas preocupaciones, ponerle nombre y apellidos, valorarlo. Quiero una renta, quiero un importe, con cuánto quiero vivir el día de mañana, ¿no? En segundo lugar, una vez hecho esa reflexión, lo que tenemos que pararnos a pensar es qué patrimonio tenemos a día de hoy disponible para ese objetivo. Si ya hemos podido empezar a ahorrar, porque a lo mejor estamos en una fase inicial y todavía no nos hemos puesto a ahorrar para ese objetivo. En tercer lugar, tenemos que ver si somos capaces de ahorrar más para ese objetivo. Y por último, con toda esta información, lo que podremos ver es cómo tenemos que poner a trabajar el dinero que tenemos a día de hoy y lo que somos capaces de generar para cumplir ese objetivo concreto que tenemos de apoyo, de ayuda a nuestros familiares con discapacidad. Y este plan financiero, pues lo que nos ayuda, que duda cabe, es a cumplir con éxito nuestros objetivos de manera más sencilla, ¿no? Decía Víctor Frank, que como sabéis es un neurólogo y psiquiatra que estuvo más de 3 años en campos de concentración, que quien tiene un para qué encuentra el cómo, ¿no? Nosotros siempre pensamos que este plan financiero nos ayuda a encontrar ese para qué y conseguirlo, ¿no? Y conseguir ese objetivo de proteger a los familiares que tenemos a nuestro cargo. ¿Cuándo es el momento para hacerlo? O sea, ¿cuál es el momento adecuado? ¿Y cuáles son las variables que más influyen en esa reflexión sobre la protección patrimonial? O sea, yo creo que hay muchas variables que influyen. Tú hablabas del tiempo, de cuándo, ¿no? El tiempo es nuestro mayor aliado. Nunca es tarde, pero qué duda cabe que cuando antes empecemos a ahorrar o a planificar, pues más fácil nos va a ser hacerlo. Por poneros un ejemplo para que veáis el efecto, si yo tengo 40 años y empiezo a ahorrar 5.000 euros al año para ese objetivo, cuando llegue mi jubilación tendré un colchón en euros de hoy, para no desvirtuarlo, de unos 200.000 euros, teniendo una cartera moderada que busque 3 puntos por encima de la inflación. Solo retrasar 10 años el momento de ahorro, es decir, en vez de empezar a ahorrar con 40, si lo retraso a los 50, para llegar a ese mismo colchón de 200.000 euros en mi jubilación, pues tendré que ahorrar un 86% más, que son más de 9.300 euros al año. Entonces es verdad que cuanto antes empecemos, menor va a ser el esfuerzo.
Otra variable que afecta muchísimo es la rentabilidad, que va ligada al riesgo, ¿no? Y en momentos como el 2008, como el 2011, como el coronavirus o estos últimos días con todo el tema de Ucrania, pues también es una variable que tenemos que tener en cuenta. Pero es verdad que en inversiones a largo plazo queda diluida, ¿no? Y cuando ves que por asumir algo de riesgo vas a conseguir más fácilmente el objetivo, también es mucho más fácil aceptar ese riesgo. Utilizando el ejemplo anterior, que decíamos que con 5.000 euros al año llegábamos con 200.000 en una cartera de inflación más 3, si fuésemos más conservadores y en vez de buscar inflación más 3 nos fuésemos a una cartera de inflación más 1, pues tendríamos que ahorrar un 30% más, tendríamos que ahorrar unos 6.500 euros al año en vez de 5.000 para llegar a la misma cantidad. Con lo cual, qué duda cabe que la rentabilidad afecta un montón. Y también pues, el esfuerzo que podamos hacer de ahorro. Claro que aquí es muy complicado decirle a los padres que hay que ahorrar para este objetivo, porque muchas veces no podemos en estas situaciones, gastamos mucho dinero en terapia, tenemos otros objetivos que tenemos que cumplir. Aquí yo creo que la variable más importante es planificar financieramente y sucesoriamente ese futuro. A lo mejor yo no tengo dinero hoy para crear ese colchón, pero sí que puedo preparar mi sucesión y el día de mañana, con una buena sucesión, pues que le llegue a mi hijo ese patrimonio que necesita para mantener el nivel de vida el día de mañana. ¿Y cuáles son las figuras para planificar? O sea, cuando ya quieres aterrizar el plan financiero y elegir las figuras de acompañamiento que tenemos las entidades financieras, ¿cuáles son las adecuadas y cuáles son las más destacadas? Ahí tenemos una serie de mecanismos que tienen una serie de beneficios fiscales en la aportación, como habréis oído hablar de los planes de pensiones y del patrimonio protegido. En ambos casos es verdad que aportando al plan de pensiones o al patrimonio protegido de nuestros hijos o de nuestros familiares tenemos una deducción muy importante porque fiscalmente Hacienda nos va a devolver pues, entre el 19 y el 47% de lo que hayamos aportado cada año. El porcentaje que nos va a devolver pues, dependerá de nuestros ingresos. Cuantos más ingresos tengamos, más nos va a devolver Hacienda. Es verdad que no podemos aportar ilimitadamente a este tipo de vehículos porque tenemos unos máximos de inversión que son 24.250 por cada uno de ellos entre la persona con discapacidad y los familiares hasta tercer grado. Y además tenemos que tener en cuenta que si somos los familiares los que aportamos, la aportación máxima que podemos hacer es de 10.000 euros. Es decir, yo podría aportar 10.000, mi marido podría aportar otros 10.000 y a lo mejor algún abuelo del niño los 4.250 euros restantes, ¿no? El plan de pensiones es un producto completamente financiero. En el patrimonio protegido es verdad que dentro del mismo podemos meter productos financieros, empresariales, inmobiliarios. Tenemos ahí más margen de actuación y cada uno pues, tiene unas cosas buenas y unas cosas malas, ¿no? Si nos vamos ya a qué vehículos tenemos que no tengan beneficio fiscal en la aportación y podemos pensar, oye, ¿y por qué vamos a utilizar alguno que no tenga beneficio fiscal en la aportación? Bueno, pues porque para el plan de pensiones y el patrimonio protegido necesitamos que nuestro familiar tenga una discapacidad psíquica superior o igual al 33% o física superior o igual al 65%. Y hay muchas veces que tenemos hijos que tienen necesidades especiales pero que no tienen una discapacidad reconocida, con lo cual son vehículos que no podemos utilizar, ¿no? En esos casos, lo que nosotros recomendamos es utilizar los fondos de inversión y más concretamente los fondos de fondos, porque consideramos que a día de hoy son muy eficientes tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista fiscal, ¿no? Si nos fijamos más en el punto de vista financiero, tenemos una gestión completamente profesionalizada, una diversificación muy importante y una fiscalidad imbatible. Podemos traspasar de un fondo a otro sin impacto fiscal y solo pagaremos impuestos el día que rescatemos ese patrimonio, ¿no? ¿Qué es mejor y peor? Pues como decíamos antes, esto es un traje a medida. Habrá que ver cuál es la situación de nuestro familiar, habrá que ver qué necesidades tiene, si tiene discapacidad o no tiene discapacidad, si necesita administración o no lo necesita. O sea, yo creo que en cada caso tendremos que ver cuál es la figura más conveniente. Muchas gracias. Volvamos a aspectos jurídicos de planificación. Nuestro hijo ha cumplido 18 años, hemos ido hasta esa fecha los tutores, son mayores de edad, por tanto, según lo que nos habéis contado, la figura del tutor desaparece, ya no es posible a través de una incapacitación. ¿Cuáles son vuestras recomendaciones en este nuevo escenario? Pues mira,
Hablo yo un poco. ¿Qué hay que hacer? Claro, el tema es si cuando sean mayores de edad, si vamos al juzgado, vamos a la notaría, porque hemos dicho que o bien vamos al juzgado a determinar una medida de apoyo o vamos a la notaría a hacer ese documento voluntario, ¿no?, de medidas de apoyo. Yo creo, o sea, a mí me gusta más la desjudicialización, ¿no?, en todo esto. Creo que es más sencillo siempre que haya un entorno suficiente de apoyo, ¿no? Si no, y siempre que la persona tenga unos mínimos para poder conformar y expresar, como decíamos antes, su voluntad. Yo casi haría un ensayo-error, ¿no? Yo creo que directamente iría en primer lugar a la notaría, ver si es posible configurar ese documento de apoyos y si no, pues ir al juzgado. En el juzgado probablemente, como decía Bosco antes, no le configuren un sistema estable de apoyo, salvo que tenga una situación personal o patrimonial en que necesite una actuación constante, sino que probablemente lo que confirmen es, vale, tienes unos guardadores de hecho, el día que sea necesario que actúen por ti sin que te apoyes, sino que sea una actuación en la que deben representarte porque tú no ves, ven para acá y te autorizaremos, ¿no? Yo no sé, Bosco, lo que opinas tú en esto. No, vamos a ver, eso mismo, pero es que volvemos al punto, a lo que decíamos del traje a medida. O sea, decir, cuando mi hijo cumpla 18 años, pues eso, habrá que ver qué dificultades tiene, qué entorno social tiene, que se mueve con no sé qué gente, es que tengo que tener más cuidado. Bueno, habrá que ver caso por caso. Bueno, ¿cuál es la situación? Es que no es lo mismo tener unos padres muy mayores que unos padres muy jóvenes, los otros activos, muy comprometidos. O sea, bueno, al final, cuando cumpla 18 años, habrá que evaluar la situación cuando cumpla 18 años. O sea, adelantar me parece que no es, vamos a adelantar es lo necesario siempre que se pueda. Pero en la ley no se puede adelantar, habrá que evaluar. Clarísimo. Pasemos ahora a un tema que anticipaba Paula como herramienta clave de planificación, que serían las gerencias. Desde el punto, comentabas antes, Paula, que la herencia es un complemento al proceso de planificación que se hace en vida. ¿Cuáles son los consejos que nos das al respecto? O sea, ¿cómo hacemos la protección del proyecto biográfico? O sea, yo creo que igual que tenemos que pensar cuáles son nuestros objetivos, también tenemos que pararnos a reflexionar qué queremos que pase el día que nosotros no estemos aquí, por muy duro que nos parezca, ¿no? Es verdad que es una reflexión puramente emocional y ahí pues parte del cerebro derecho e izquierdo pues se pelean, ¿no? Creo que aquí es muy importante, cuando hay un componente muy importante de emoción, meter un poco la razón, ¿no? Decía Jonathan Haidt que la parte emocional es el elefante, ¿no?, que es muy impulsivo, que cuando llega rampla con todo, pero luego la parte racional es el jinete que intenta, ¿no?, darle herramientas a ese elefante para actuar, ¿no? Por eso aquí pensamos que una correcta planificación sucesoria lo que incluye es, primero, conocer para comprender qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. No le puedo dejar todo el dinero a quien yo quiera, tenemos que cumplir los famosos 3/3 de la herencia, que aquí Manuel sabe muchísimo más que yo, y tenemos que cumplir una serie de requisitos, ¿no? En segundo lugar, verbalizar qué queremos, qué nos gustaría que pasase. Pero no solo desde el punto de vista de quién quiero que reciba mi patrimonio, también se puede planificar quién quiero que sean los tutores de mis hijos si fallezco y son menores de edad, si quiero poner unas reglas de administración hasta una determinada edad, es decir, qué quiero hacer el día de mañana. En tercer lugar, pintar y razonar esos números y pintarlos. No es cuánto va a recibir mi hijo hoy, es ese dinero va a ser suficiente para que mantenga su nivel de vida. Con eso ya podremos reflexionar si lo que hemos verbalizado y lo que vemos en números nos gusta o no nos gusta, y por último el plan de acción, ¿no? Yo creo que aquí Manuel y los notarios tienen una labor impresionante en todo lo del conocer para comprender, en el verbalizar, en el plan de acción, pero es verdad que la parte de más razonar, de más pintar en números, es en la parte en la que nosotros apoyamos mucho y que consideramos que es de vital importancia. Nos hemos encontrado muchas familias que venían con una idea clara de le voy a dejar lo mínimo a mi hijo, o le voy a dejar lo máximo a mi hijo, y sin embargo después de ver los números reflexionan y dicen, pues esto que pensaba que era lo mejor, ahora viéndolo en números voy a cambiar un poco de opinión y el plan de acción va a ser un poco distinto de lo que pensaba inicialmente. ¿Cómo interactúa el plan que tú programas con que de repente venga
una situación pues, de fallecimiento o de incapacidad por parte de los guardadores, de hecho, sobrevenida. O sea, que no he cumplido con el plan de ahorro que me he propuesto en ese plan inicial que describíamos. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Bueno, yo creo que el plan de ahorro también hay que combinarlo con un plan de previsión, porque es verdad que muchas veces nuestro objetivo es ahorrar una determinada cantidad mientras que estemos en activo, pero como bien dices, si pasa algo por el camino, pues no he creado ese colchón, ¿no? Y ahí, bueno, pues la figura del seguro, el seguro ya sea de vida o de incapacidad, pues nos ayuda muchísimo a planificar ese momento. Lógico y normal, el dinero que necesito hoy si fallezco no es el mismo que si fallezco dentro de 10 años, porque durante estos 10 años habré creado el colchón y cada vez, pues si Dios quiere, necesitaré menos dinero, ¿no? Por poner un poco en números, si yo tuviese 40 años y quisiese asegurar un capital de 300.000 euros, pues me costaría más o menos unos 680 euros al año. Pero me da la tranquilidad que si hoy me pasa algo, mi hijo, quien yo determine, va a recibir de golpe esos 300.000 euros, que es el equivalente al colchón que yo quería haber hecho para su futuro, ¿no? Si lo quiero firmar con 50 años, lógico y normal, la probabilidad de fallecimiento es mayor y ya me costará más, ¿no? Me costará casi 2.000 euros. De lo que se trata es de ir viendo qué capital voy necesitando y, lógico y normal, ir reduciendo el capital asegurado según vayan pasando los años para que la prima tampoco me suba demasiado. Sí, muy claro. Están con pánico. ¿Quieres ponerles una cuenta con 300.000 euros cuando pueden disponer libremente? Estamos diciendo. Pues sigamos por ahí, Bosco. Jurídicamente, herramientas antiguas, herramientas nuevas, algunas ha introducido Manuel al inicio de esta charla. ¿Cuáles son, brevemente, cuáles son vuestras recomendaciones? O sea, hablabas, Manuel, antes de que las donaciones, que había más posibilidades de hacer cosas, ¿no? Con condiciones, se pueden poner condiciones sobre las legítimas, sí, ¿no? Vale. Bueno, lo primero, como decís, es planificar, y para planificar lo primero que hay que tener un testamento, ¿vale? No, en la situación nuestra de familiares con discapacidad es imprescindible tener un testamento bueno. Es cierto que no se pueden prever todas las posibilidades, ¿no? Que la clásica frase de reinar después de muerto pues es muy complicado, es imposible llegar a prever todo el día de mañana, pero contar con un buen testamento pues yo creo que es importante, en el que, como decía Paula, pues se puedan prever, anticipar cosas. Entonces, a partir de ahí es muy complicado dar en una charla así en general ideas, porque todo esto va a depender pues un poco del patrimonio de la familia. Hay patrimonios más modestos y otros patrimonios más importantes, entornos familiares pues de más apoyo, gente que no tiene nadie. Entonces, simplemente me limito a deciros qué ha cambiado ahora con la nueva regulación. Una de las cosas es la posibilidad de dejar más a las personas con discapacidad y que además ya no tengan que estar en el antiguo lenguaje incapacitado, hoy que no tengan que tener sistemas judiciales de provisión de apoyos, ¿vale? Lo que decía Paula antes de los tercios, de las limitaciones, si habéis hecho testamento os sonará lo de las legítimas, ¿no? Hay una porción de bienes que obligatoriamente hay que dejar a los hijos, y si uno tiene 3, pues a los 3. Entonces, ahora mismo la ley que dice que se puede dejar a la persona con discapacidad la totalidad, incluso lo que correspondería por legítima al resto de los hermanos, siempre que el día de mañana eso que se le ha dejado pase a los hermanos. También esa figura existía antes, pero no se permitía a la persona con discapacidad disponer de ese dinero para cubrir sus necesidades. Y ahora, sin embargo, se vio que eso era indigno, ¿no? Para la persona con discapacidad, dejarle bienes sin permitirle disponer y que no podía cubrir sus necesidades. Entonces, ahora se permite que esa persona con discapacidad pueda, además, disponer de esos bienes y que solo lo que quede, que se llamaría el residuo, pues pase a los hermanos. Es una de las cosas importantísimas que ha cambiado en la ley. Otra de las cosas que ha cambiado, antes hacíamos testamento por la persona con discapacidad, que es lo que se llamaba sustituirle ejemplarmente. Ahora eso se ha prohibido. Se ve que es indigno para la persona con discapacidad que otra persona haga testamento por él.
¿Qué ocurre con los testamentos que tuvieran prevista esta sustitución ejemplar? Que, bueno, continúa existiendo, le cambian de nombre, se llama fideicomisaria y más o menos va a poder subsistir en estos términos. Pero ya no se va a poder hacer mañana testamento por la persona con discapacidad. Es más, en la ley lo que se quiere es que la persona con discapacidad, si puede, haga su propio testamento. Incluso, aunque en la sentencia judicial en que se le incapacitara para todo, incluido la posibilidad de hacer testamento. Ahora esas prohibiciones absolutas de derechos han quedado sin efecto y una persona, si puede llegar a conformar y a expresar su voluntad, como decíamos, puede y se requiere que haga testamento. Más cosas que han cambiado, lo que decíamos antes de las reglas de administración y disposición de bienes. El testamento pues, es el documento que prevé un acto a título gratuito, que es dejar los bienes el día de mañana a nuestros hijos. En eso se puede configurar como uno quiere que se administren y se dispongan de esos bienes, ¿no? Si quiere que se tenga el apoyo de algún familiar, si es necesario el día de mañana, pues si se va a disponer de un inmueble que cuente con unas determinadas medidas de control, que sean 2 de los hermanos en vez de uno solo, ¿qué tal? En todo esto, y también en los poderes preventivos, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque es verdad que echa la ley, echa la trampa. La tentación nuestra va a ser decir, bueno, no hay incapacitación, pero si yo puedo establecer una serie de reglas de administración y disposición, ya hago que otra persona represente a mi hijo el día de mañana y me quito la... Eso yo creo que es ir en contra del espíritu de la ley, ¿no? Yo creo que estas medidas, eso ya es un poco filosófico mío, estas medidas tienen que prever la participación de la persona con discapacidad, siquiera en unos términos moderados, ¿no? Y que pues si se va a disponer de ese bien que ha heredado los padres, vale, prever una serie de reglas de ayuda o de codisposición con un hermano, ¿no? O con un amigo o con la persona de apoyo que se determine, pero que sea él y no que se le sustituya directamente, ¿no? Un poco desde un punto de vista más filosófico y de aplicación un poco de la ley, de la participación de las personas con discapacidad, ¿no? Por tanto, mayor posibilidad de disponer de bienes en favor de las personas con discapacidad, imposibilidad de hacer testamento por la persona con discapacidad y fomentar que sea él el que lo haga y, por otra parte, se pueden establecer reglas de administración y disposición que evitarían el día de mañana judicializar pues, la autorización para disponer de los bienes u otras cuestiones parecidas. Un matiz, con eso que dices, teniendo en cuenta más que todo eso se puede cambiar. Los notarios cobran mucho por todo, eso ya se sabe, pero justo por los testamentos no mucho. Muy poco, merece la pena. No mucho, o sea, digo que es algo que se puede decir, bueno, pues a día de hoy esto, pero es que a lo mejor en 5 años la situación es distinta, o sea, y ya digo, por eso justo no cobran mucho. Yo aquí quería, bueno, Manuel no solo es notario, sino que además es un grandísimo experto, efectivamente, en hacer un buen testamento cuando tienes la inquietud y el objetivo de proteger a un hijo que tiene una discapacidad. Creo que eso lo tiene que saber todo el mundo, ¿no? Que el tándem Paula, que les ayuda a pintar los números y luego todas esas preguntas particulares que surgen de esta reflexión, vamos, es un tándem 10. O sea, que sabe muchísimo. O sea, que para las preguntas particulares, que son muchas, como decía, no se puede decir brevemente, es la persona adecuada. Muy bien. Cerramos la parte de la herencia con estas pinceladas que nos ayuden a reflexionar y ahora vamos a ir a donde íbamos al principio. O sea, en la medida que la esperanza de vida se alargue mucho y que la esperanza de vida con salud no se alargue en la misma proporción, que es lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, se ha duplicado la esperanza de vida, o sea, aunque parezca mentira, en 1900 los españoles vivíamos de media en torno a 42 años y ya sabéis que hoy son 83. Solo el 25% de las personas llegaban a los 65 años. Hoy llegan el 91%, pero llegamos a partir de los 65 años en muchas ocasiones con goteras. De hecho, según los datos oficiales, el 50% de los españoles mayores de 80 años tienen algún tipo de dependencia, ¿vale? Entonces, introduciendo este concepto, cuando preparábamos la reunión, nos parecía importante incidir también sobre este tema, ¿no? Y particularizar que el tema del testamento lo tenemos más en la cabeza, aún así solo el 13% de los españoles hace testamentos, aunque lo tengamos en la cabeza, pero me gustaría hacer una pregunta que también está orientada, que es
¿Qué es más importante, el testamento o los poderes preventivos para esta nueva realidad a la que nos enfrentamos? ¿Los dos? ¿Uno de ellos? Bueno, cumplen funciones distintas. Yo creo que los dos. Yo, además, es que soy un absoluto convencido de los poderes preventivos y de la necesidad de divulgarlo. Es más, a mí me han traído aquí, en realidad, por mi vinculación con el mundo de la discapacidad intelectual. Pero ya a título personal, vamos a ver, mi madre tiene Alzheimer con un diagnóstico, aunque está relativamente bien, pero cada vez peor, con un diagnóstico de hace 10 años. Yo hace 10 años, y digo que lo siento el ejemplo personal, pero no es que lo recomiende, no, es que yo a mi madre, ala, por favor, un poder. Un poder para organizarlo, porque si no, es decir, íbamos a incapacitarla, no íbamos a incapacitarla, bueno, pues simplemente es que es necesario para funcionar y sobre todo es la forma esta que decimos de la ley, no, es que intervenga la persona, pues no esperar a que un juez le tenga que nombrar un tutor, ¿no? Ella ya dice, oye, pues para esto quiero que se ocupe esto, esto y esto, que luego además, por supuesto, que se hacen. Lo mismo, un poder puede tener muchas facultades o pocas facultades. Oye, pues puedes manejar mi cuenta, puedes alquilar el piso que tengo, puedes vender mis bienes y dar más o menos. O sea, pero en un poder se puede pensar de todo. O sea, es decir, desde lo más hasta lo menos. No. Cuando uno piensa en un poder no tiene que pensar, no, es que es un poder de ruina para hacer absolutamente todo. No, si es que a lo mejor es un poder simplemente para ir al banco, operar o para hacer cosas. Y yo creo que eso es importante. También incluso ella desde mi perspectiva personal, porque facilita mucho la vida a los hijos. O sea, cuando ya los padres pues no pueden no en términos ya de capacidad, sino decir, mira, es que es un trastorno, bueno, pues realmente si la relación es buena, yo lo haría. Con lo cual yo soy un decidido defensor de los poderes preventivos. Es más, bueno, yo no lo tengo con la cláusula preventiva, pero también mi mujer tiene un poder mío, porque, oye, por si acaso, o sea, y yo creo que es bueno. Luego también hay que tener en cuenta, o sea, lógicamente hay que pensarlo, no es, bueno, pues te doy un poder para lo que sea, no, piénsalo, sabes lo que tienes, sabes lo que necesitas, los poderes, yo qué sé, pues pueden tener un límite de dinero, oye, puedes disponer hasta cierta cantidad, porque a cuento de que te voy a dejar disponer de todo, es decir, no, pues si se trata de que contrates a una persona empleada de hogar para el cuidado, oye, pues te vale con una cantidad, no hace falta que dispongas de 200.000 euros en una operación, bueno, o sea, que se piense, o sea, al final volvíamos a lo que decía, es planificar, o sea, pensar un poco, o sea, no es nada, pues todo de cualquier manera vamos a darlo todo, no. Que cada uno piense según sus necesidades, es un poder preventivo, según sus necesidades futuras, o sea, tiene que tomar la decisión con las circunstancias de ahora de lo que puede hacer. Segundo importante, yo es que lo recomiendo a todo el mundo que lo haga a día de hoy, porque la gente intenta hacerlo, eso sabrá más Manuel, la gente intenta hacerlo cuando ya está mal. Y entonces ya empiezan las dudas de, ¿está diciendo libremente o la sobrina le lleva a hacer el poder para hacerlo? Es decir, hagámoslo ahora, si todos podemos. Venga, los poderes tampoco es de lo más caro de las notarías. Merece la pena, sin duda. Estás ganando una cerveza hoy, ¿eh? Sí. Una pregunta, Bosco. ¿En el poder se puede diferenciar entre dos personas quién se encarga de los cuidados personales y quién se encarga de la administración del patrimonio? Vamos a ver, los cuidados personales es otra figura, en realidad. O sea, el poder normalmente es para un tema patrimonial, ¿vale? Y en la ley sí está previsto, incluso si hay curador, que hay un curador de la persona, un curador del patrimonio. Los poderes normalmente son para figuras patrimoniales. Eso está más pensado en lo que antes hablábamos del documento de designación de apoyos, pues puedes decir, oye, pues en lo personal quiero, pero no solo eso, es decir, en lo personal quiero que se ocupe no sé quién, o oye, yo cuando sea mayor, es que no soporto, no quiero que me lleven a una residencia, quiero quedarme en mi casa hasta el final. Es que puedes decir, o sea, porque al final se trata de anticipar tu voluntad sobre cómo quieres que sea en el futuro, porque si no en el futuro otro va a decidir por ti, con más apoyos o menos apoyos, pero corres ese riesgo de decir, oye, sí, es que yo he dicho lo que quiero, ¿no? Entonces, eso es bueno hacerlo. Y además, en el poder se pueden poner reglas de control. Es decir, oye, pues puede vender, pero para operaciones X, además, no solo tiene que firmar uno, sino que firman 3. O puede disponer de todo, pero tiene que rendir cuentas, no a un juez, en una rendición de cuentas, sino, pues yo qué sé. Un consejo de familia. Un consejo de familia, los hermanos, decir, oye, pues elige un hermano, pero rinde cuentas a los otros para que estén enterados. Puede decir, rinde cuentas cada 6 meses, cada año, o sea, realmente que es algo absolutamente abierto. O sea, por eso decía que cada uno piense sus necesidades, su situación familiar, quién puede haber.
también en previsión de conflictos. O sea, tristemente, pues todos sabemos que al final pues puede haber muchos conflictos. Es decir, pues si uno deja las reglas claras, es decir, pues uno podrá tener ganas de pelear, pero decir, si es que no va a sacar nada, pues está claro, ya estaba fijado de antemano. Con lo cual es... ¿Cuánto puede tardar la administración, o sea, en caso de que no haya un poder y haya un proceso de incapacitación, bueno, no incapacitación, no es la palabra adecuada, pero que no se pongan de acuerdo entre las personas que están cuidando al dependiente, ¿no? Si quieres empezar un proceso judicial y mientras se bloquea el patrimonio, ¿cuánto puede tardar eso? Y, por tanto, ¿cuánto tiempo te podría evitar el tener un poder preventivo? Vale, eso es algo siempre difícil porque cualquiera que ha tenido relación con la justicia sabe que hay juzgados menos atascados, más atascados, etcétera. Pero siempre van a ser meses. O sea, y tener bloqueado un patrimonio durante meses, pues luego es difícil porque hay que estar sufragando los gastos, etcétera. ¿Y cuántos meses? Pues mira, pueden ser 3, 6, como te toque un juzgado atascado. O sea, aquí en Madrid Madrid Capital funciona relativamente bien, son juzgados especializados y funcionan relativamente bien, pero vamos, uno se va a Torrejón de Ardoz y se puede tirar 1 año y medio fácilmente. Entonces, bueno, pues todo lo que se puede evitar. Y además no solo eso, sino que para instar el procedimiento de provisión de apoyos también hay que hacer papeleo. O sea, eso a lo tonto, a la gente, y yo de estos tengo muchos, no, consígueme esto y esto. La gente ya se abruma, o sea, no, el certificado de esto, el informe, porque ahora para instar, como antes decíamos, como se trata de ver qué apoyos son necesarios, hay que tener un informe médico-social de qué apoyos son necesarios. La gente pues empieza a llevarse las manos a la cabeza y decir, bueno, solo en eso tardo varios meses, O sea, más puede antes tardar. de empezar el proceso judicial. Puede ser un proceso largo, nos podríamos quedar con la idea. Solo una cosa de los poderes, bueno, que yo creo que ha quedado con la explicación de Bosco, clarísimo que son necesarios, que es uno de los básicos de la notaría, ¿no? Testamento y poder, básico y baratito, ¿no? Como dice. Y juntitos. Como dice Bosco, y juntitos, ¿no? Haz un pack con un 50% de descuento, venga. Sí, o sea, hay una cosa que ha cambiado en la ley que es importante que lo sepáis, hombre, los notarios lo sabemos, pero cuando se hace ahora un poder general, un poder amplio, si no se dice nada, se le van a aplicar las reglas de la curatela cuando el apoderado quiera actuar. ¿Qué significa eso? Que hay una serie de actuaciones para las que será necesario autorización judicial. Venta de inmuebles, acciones, bienes que tengan especial significado personal o familiar. Dice la ley, salvo que el poder dante establezca lo contrario en el poder. Con lo cual es muy importante que se salve eso, si uno quiere, porque a lo mejor quiere que el apoderado necesite esa autorización judicial, pero como dice Bosco, los abogados son muy caros y entonces ir a abogar... Es que se la tenía que devolver, ¿no? Si no, y entonces, bueno, para evitar esa necesidad luego de judicializar determinadas actuaciones es muy importante, no con los poderes que ya están otorgados, que sean generales, esos quedaros tranquilos si tienen la cláusula de discapacidad, porque en esos, los anteriores al 8 de septiembre de 2021, no va a pasar nada, pero los posteriores sí que tener cuidado y que contengan esa cláusula de que se dispensa de la necesidad de autorización judicial expresamente, ¿vale? Simplemente apuntar eso para... Un matiz, ya que me tiraba, no, simplemente otro de los cambios de la ley, pero bueno, que eso es útil saberlo. Antes, para la venta de inmuebles había que promover un expediente de jurisdicción voluntaria y si tenía un valor superior a 6.000 euros hacía falta la intervención de abogado y procurador. Y un inmueble casi siempre son más de 6.000 euros, o sea, tampoco vamos a engañarnos. Y eso en realidad ahora se ha modificado. Se ha modificado que si la operación no es de especial complejidad, sigue sin hacer falta abogado y procurador, aunque sea un importe superior. O sea, que si al final es decir, oye, pues tengo la tasación, tengo no sé qué tal, es lógico, ¿y para qué se vende? Pues no hace falta abogado y procurador, para que veas que yo sí les estoy ahorrando dinero. Muchas gracias. Y Paula, o sea, ¿qué podemos hacer frente a la dependencia a la hora de planificar? ¿Tenemos herramientas que nos recomendarías? O sea, el problema de la dependencia es que si llegas, todos sabemos, hemos tenido algún familiar dependiente, es muy caro y además el problema es que el reconocimiento por parte de la comunidad autónoma puede llegar a tardar más de 400 días de media, con lo cual pues ahí perdemos mucho tiempo. Ahí tenemos dos opciones. Por un lado, podríamos meterlo dentro de nuestro proyecto biográfico, pero es verdad que le metemos mucha presión al mismo, con lo cual estamos generando un colchón de ahorro para algo que a lo mejor nunca ocurre y lo estamos dejando de utilizar para otras cosas.
Por eso ahí la segunda opción es, como cualquier otra cosa, es asegurarlo, ¿no? Como aseguramos nuestro coche, como aseguramos nuestra vida, pues existen los seguros de dependencia. Es verdad que la oferta en España es muy limitada. Nuestro socio estratégico Mapfre acaba de lanzar un seguro de dependencia que otorga una renta de hasta 1.500 euros al mes, y además para el mismo no necesitas el reconocimiento de la comunidad autónoma, sino que es un perito quien te reconoce ya sea la dependencia severa o la gran dependencia, con lo cual pues ahí ahorramos mucho tiempo, al menos 400 días, y podríamos empezar a disponer de esa renta. Fenomenal. O sea, que una solución es contratar un seguro de dependencia. Hacer poderes preventivos y hacer el testamento, ¿no? Sería el completo. Muy bien, pues ya estamos llegando al final, porque hemos ocupado un poco más del espacio que pretendíamos y ahora tenemos pues tenemos el escenario arriba para hacer las preguntas concretas, que seguro que tenéis un montón. Simplemente, para una despedida, si tuvierais que dar un consejo, brevemente, cada uno de vosotros, ¿qué consejo nos daríais? A ver, pues yo si queréis empiezo, yo no tengo problema. En mi experiencia profesional, venga a recibir familias con dudas sobre esto y en general los que he instado, las familias dicen, no, yo quiero la curatela representativa porque es lo que más se parece a la tutela, a la patria potestad, que es lo que ellos conocen. Yo al final, bueno, como les digo, yo soy abogado, defiendo intereses de parte. O sea, si a mí un padre me contrata para pedir la curatela representativa, yo lo pido. Pero le digo, pero vamos, no te la van a dar. Yo si quieres la pido. O sea, y yo en esto detecto, en el fondo, hay mucho miedo al cambio. Posiblemente se haya abusado de la sustitución y no hayamos dado oportunidad. Habrá casos donde, bueno, pues que aunque se dé oportunidad no se puede. Pero yo creo que también hay que tener una visión. La ley es difícil, por supuesto. El miedo al cambio lo tenemos todos porque no sabemos cómo va a ser. Pero yo creo que hay que mirarlo con cierta esperanza. O sea, al final está intentando que pues, nuestros hijos se desarrollen su máximo potencial y que, y que tomen sus decisiones. ¿La ley es buenista? Pues sí, pero tampoco hay que rehuir lo buenista. O sea, hay que intentar hacer las cosas bien. Yo lo que, ya digo, mi mensaje es que yo detecto mucho rechazo en mi actividad profesional y yo creo que, bueno, pues que hay que darle una cierta esperanza, aunque yo también veo muchos casos donde es que no encaja la situación que tengo delante con esto. Por una parte yo creo que ha quedado claro que hay que planificar, prevenir, ¿no? Todo eso yo creo que son buenos consejos ahora que ya se... Y por otra parte un poco en la línea que marcaba Bosco, ¿no? Yo creo que la tentación es seguir buscando los recovecos para seguir representando a la persona con discapacidad y que no actúe en el mundo jurídico. Yo creo que las personas con discapacidad ya nos han dado ejemplo en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito educativo, pues las personas con discapacidad se han ido integrando cada vez más, en el ámbito laboral, en el ámbito de ocio, y yo creo que también hay que dar una oportunidad en el mundo jurídico, ¿no? Veremos a dónde llegan, pero a lo mejor nos sorprenden. Gracias. Yo el otro día leía una reflexión que decía, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues la reflexión es, demos ese primer paso por mucho miedo que nos dé, porque cuanto antes lo demos, pues antes vamos a llegar a donde queremos llegar y también nuestras preocupaciones pues se van a ver muy reducidas. Pues muchísimas gracias a los tres. Estoy segura que hemos aprendido un montón. Yo he aprendido un montón. Lo habéis explicado muy bien, habéis cumplido con el objetivo. Y nada, y las preguntas, si queréis, por no alargarlo más, las podemos hacer arriba y les podemos dar un aplauso a todos ellos. Muchas gracias.